Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 11 de febrero del año 2026 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas del ámbito geopolítico e internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Los últimos días han estado marcados por muchos acontecimientos. Podemos ver cómo los países europeos quieren ahora acercarse a Rusia, ¿sí? Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, precisamente Francia, que ha sido uno de los más belicistas en los últimos tiempos, quiere cambiar de opinión, aunque ya parece un poco tarde, pero quieren acercar posiciones con la Federación Rusa, porque se dan cuenta que, primero, no les conviene para nada seguir en este tono belicista con Rusia, y en segundo lugar, pues por supuesto, ni siquiera pueden derrotar a Rusia después de tantos años en que han invertido y malgastado, yo podría decir, dinero en Ucrania para derrotar a Rusia. Pues no les ha funcionado y ahora se quieren acercar. Pero no solo eso, sino que pues hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, decía muy claramente, y coincido plenamente con él, que no confían en esos cantos de sirena, no confían en esas palabras de Europa, porque Europa se ha degradado muchísimo ante Rusia. Lo cierto es que los europeos hoy han mostrado su verdadera cara, con declaraciones de Kaja Kallas, con declaraciones también de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, pues amenazando incluso a Rusia. Hoy vamos a ver también esto, como Mark Rutte, el lamebotas del presidente de los Estados Unidos, el señor Rutte, es un lamebotas sin duda alguna, ha estado pues amenazando a Rusia, nada más y nada menos. También tenemos informaciones de lo que ha estado pasando con respecto a lo que pueden ser las próximas negociaciones de paz que se deben realizar la semana próxima en los Estados Unidos. Se habla incluso de una posible visita de la delegación ucraniana a Moscú. Lo creo que, por supuesto, no creo que vaya a suceder. Y también vamos a ver cómo en realidad Ucrania lo que quiere es ganar tiempo. Tenemos de verdad un programa con mucha información, queridos amigos, pero antes de comenzar, ya saben, estamos saludando a todas las personas que nos ven desde cualquier parte del mundo. Por supuesto, también tenemos informaciones de lo que está pasando en el campo de batalla, a pesar de lo que informan algunos medios de que Ucrania está haciendo un gran contraataque. No es cierto, han sido frenados ya en el contraataque en Zaporizhia, mientras las tropas rusas avanzan en la propia Zaporizhia, avanzan en Donetsk, avanzan en Kharkov y avanzan en Sumy. Se puede decir que las tropas rusas avanzan desde Sumy hasta Zaporizhia en un frente muy amplio de miles de kilómetros. Así que bueno, gracias a todos los que se van sumando ahora mismo a nuestro programa, gracias a todos los que se van sumando también al chat, los que están participando. Bienvenidos todos, queridos amigos. Todos son bienvenidos a nuestro programa de hoy, Frente Militar y Geopolítico. Y sin más, queridos amigos, vamos ya a comenzar. Y vamos a comenzar precisamente por lo que veníamos anunciando. Y es que ayer se publicaba esta noticia donde se explicaba que el presidente francés Emmanuel Macron busca reabrir el diálogo con Putin con un enfoque europeo. Así es, amigos, después de sentirse completamente derrotados, después de convencerse de que no pueden derrotar a Rusia, de que no pueden vencer a Rusia de ninguna manera, no lo van a hacer, no lo van a lograr, pues Macron llama al diálogo con Rusia, aunque hay muchas divisiones, queridos amigos. El presidente francés dijo que había propuesto a los líderes europeos reanudar el diálogo con Rusia. No se puede construir una nueva arquitectura de seguridad europea sin la participación de Moscú, añadió Macron. Macron también afirmó que siempre ha respetado a Estados Unidos y siempre dice lo que piensa, pero cuando se trata de una agresión abierta, los europeos no deben ceder. Llevamos meses probando esta estrategia, pero no está dando resultados. El asesor de Macron había visitado previamente Moscú, lo que constituyó la primera señal práctica desde París.
Letonia y Estonia, increíblemente, los países bálticos, Letonia y Estonia apoyaron la idea de negociaciones directas entre Europa y Rusia, mientras que Alemania y Gran Bretaña insisten en una línea dura. La Unión Europea se enfrenta a una creciente brecha en lo que respecta al diálogo con Rusia y el formato de la seguridad futura. Así decía Emmanuel Macron, queridos amigos, pues hay muchas divisiones en Europa con respecto a este particular. Ya van a ver otras declaraciones. El señor Macron, que ha sido, al principio, yo siempre lo dije en este canal, Macron era, o Francia en este caso, quería representar la paloma por la paz. Luego se transformó en el halcón de la guerra. Y ahora, al parecer, quiere ser de nuevo la paloma de la paz, porque se da cuenta que como halcón, nada de halcón tiene Francia en este caso. Y en ese caso, pues queridos amigos, ahora se dan cuenta de que no pueden vencer a Rusia y que Putin, por cierto, siempre había hablado de que la arquitectura de seguridad, cualquier arquitectura de seguridad en Europa tenía que contar con Rusia. ¿Por qué? Queridos amigos, simplemente porque Rusia es un país europeo. Es cierto que es un país que es enorme y que también tiene fronteras con Asia, pero Rusia es un país europeo y por lo tanto es necesario hablar con Rusia. Eso decía Macron y esas son las primeras declaraciones que quería mostrarles. Aunque, pues, la realidad es que el señor Lavrov no cree mucho en estas palabras y hoy el señor Sergei Lavrov decía una serie de declaraciones importantísimas. Moscú no dará pasos hacia Europa. Es que Europa se ha desacreditado por completo ante la Federación Rusa. Esto afirmaba el ministro de Relaciones Exteriores rusos, Sergei Lavrov. Calificó de palabras vacías las declaraciones de los líderes europeos sobre posibles llamadas a Putin. No habrá insinuaciones ni iniciativas por nuestra parte. Si cambian de opinión, que se presenten. Lo consideraremos según nuestros intereses. Lavrov añadió que a ningún líder mundial que solicitó contacto con Putin se le negó el acceso. El diálogo estratégico con la administración Trump aún no ha comenzado, pero Moscú está preparado para ello. Ya es hora. Rusia espera que los contactos con Estados Unidos puedan producir resultados. También en la economía, Moscú pide a Washington abstenerse de realizar reivindicaciones sobre regiones alejadas de los Estados Unidos. Fundamentalmente, Lavrov decía de que no cree en las palabras vacías de las declaraciones de los líderes europeos sobre las llamadas a tener contactos más directos con Putin. Y es que Europa ha engañado muchas veces a Rusia, muchas veces, de verdad, y Rusia no se va a dejar llevar esta vez por cantos de sirena hasta que no se firmen acuerdos verdaderamente beneficiosos para ambas partes, tanto para Europa como para Rusia. Y esto es una realidad, así lo manifestaba Sergei Lavrov, aunque no era lo único, sino que decía que Kiev y Europa intentaron violar la iniciativa de paz de los Estados Unidos, como vamos a ver a continuación. Rusia aún no ha recibido el borrador del plan de paz de 20 puntos, ni a través de canales oficiales ni extraoficiales, afirmaba el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora están agitando un documento con 20 puntos que nadie nos dio. Parte de su contenido se filtró a los medios. Añadió que Moscú solo ha visto una versión del documento. Según él, las versiones posteriores fueron el resultado de intentos de reelaborar la iniciativa. Todas las versiones posteriores son el resultado de un intento de violar la iniciativa estadounidense por parte de Zelensky y sobre todo de sus mecenas o sus patrocinadores, Gran Bretaña, Alemania y Francia, afirmó el ministro. Moscú insiste en que aceptó la opción propuesta inicialmente por Estados Unidos. Bueno, a tono con esto, ¿por qué Sergei Lavrov decía esto? Bueno, recuerden, el plan que se divulgó inicialmente fue el plan de 28 puntos. Vamos a recordar que, bueno, luego de que se reúnen Putin y Trump allá en Alaska, se habla del protocolo de Anchorage. Se habló de estos términos aproximadamente. Luego Kirill Dmitriev viaja a los Estados Unidos y se filtra el plan de 28 puntos, un plan que en nuestro canal también presentamos. Luego, por supuesto, los que quieren torpedear las negociaciones, los que quieren, por supuesto, estirar aún más la guerra y el sufrimiento del pueblo ucraniano, países como Gran Bretaña, Alemania, Francia y otros más, no son los únicos. Por supuesto, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, que tenemos un comunicado de Kaja Kallas después, han estado
intentando por todos los medios posibles, por todas las vías posibles, han estado intentando torpedear las negociaciones y proponer a Rusia condiciones completamente inaceptables para Rusia. Y han estado cambiando el documento de 20 puntos. Esto muchos analistas, y yo también, aunque no me considero un analista, pero sí un fiel amigo de todos ustedes que nos ven en este momento, pues considero también que están tratando de estirar hasta donde más puedan las negociaciones, hasta un momento en que la guerra escale y puedan de nuevo tener el apoyo de los Estados Unidos. Porque las relaciones entre Europa y los Estados Unidos ahora mismo no pasan por su mejor momento. Pero bueno, es una realidad. Han estado tratando de alargar estas negociaciones, han estado interfiriéndolas completamente Europa, que se ha estado quejando de que no tienen un puesto en la mesa de las negociaciones. ¿Pero por qué Europa no tiene un puesto en la mesa de las negociaciones? Por cosas como estas, por ejemplo. Aquí está Kaja Kallas, aquí la tenemos. ¿Qué ha dicho la señora Kallas, la tristemente célebre? Una señora que cuando termine su mandato pasará a la historia como la peor. Yo pensaba que el peor había sido Borrell. Ojo, yo pensé que el peor había sido Josep Borrell, su predecesor, ¿sí? Como jefe de la diplomacia europea. Pero creo que sin duda alguna Kallas se está convirtiendo en la peor jefa de la diplomacia europea, porque para nada está abogando por la diplomacia, sino por la guerra. La señora Kaja Kallas, que ya ha mostrado muchas lagunas en sus comentarios, un pobre conocimiento de la historia, un pobre conocimiento de la guerra y de muchas cosas. Y por ahí andan también algunas ideas de la corrupción de esta señora. Pero bueno, ¿qué decía Kallas? Bueno, simplemente la señora Kallas decía que la Unión Europea quiere exigir a Rusia que reduzca su ejército como parte del acuerdo sobre Ucrania. Imagínense, queridos amigos, imagínense. Díganme, ¿qué cosa sería esto si no seguir retrasando las negociaciones? Porque está claro que Rusia no va a hacer esto. Esto es una burla, sin duda alguna. Rusia no va a aceptar esto para nada. La ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que la Unión Europea preparará una lista de concesiones. Imagínense, ¿quién es Europa para exigirle concesiones a Rusia? Increíble, pero cierto. Pues la Unión Europea está preparando una lista de concesiones que Europa debería exigir a Rusia. Según ella, uno de los puntos claves será limitar el tamaño del ejército ruso. Imagínense, solo imagínenselo. Kallas enfatizó que las condiciones de paz deben presentarse a Moscú, no a Kiev. Sin embargo, la Unión Europea no está involucrada en las actuales conversaciones de paz que tienen lugar en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Moscú ha declarado en numerosas ocasiones que no considera a la Unión Europea un participante independiente y constructivo en el proceso de negociación, que era precisamente lo que decía Sergei Lavrov. O sea, imagínense esta señora diciendo estas tonterías. De verdad no tiene ningún sentido decirle a Rusia que reduzca su ejército. Al contrario, el ejército ruso está creciendo y está creciendo cada día más. Así que por eso no se puede tomar en serio las palabras de la Unión Europea y por eso estos pseudo políticos, pues pseudo líderes, se molestan porque no los toman en cuenta. Y tampoco se pueden tener en cuenta por palabras como esta. Por ejemplo, el presidente de la conferencia de Múnich afirmaba precisamente ayer que detener la guerra en Ucrania no es beneficioso para Europa. Entonces, bueno, se quitan las caretas, se están quitando las máscaras en este momento, todos se quitan sus máscaras y lo dicen abiertamente. O sea, ya ni siquiera lo disimulan, no están disimulando nada, queridos amigos. Lo están diciendo, hay que alargar lo más posible la guerra en Ucrania, que sigan muriendo ucranianos, que siga sufriendo el pueblo ucraniano, que siga sin energía, que siga con los cortes de electricidad, que sigan muriendo no miles sino millones de soldados ucranianos en el frente. No importa, que Ucrania ponga la carne, Europa seguirá alargando. Y es que el presidente de la conferencia de Múnich expresaba que si se produce un alto al fuego en Ucrania, la amenaza en el flanco oriental de la OTAN podría aumentar. La amenaza rusa para nosotros, los alemanes, también aumentará si un posible alto al fuego no va acompañado de una limitación significativa del despliegue militar en los distritos militares occidentales de Rusia. Una vez que termine el alto al fuego en Ucrania, Putin podrá continuar tranquilamente con su programa de armamentos y la situación de amenaza para los países de la OTAN en el flanco oriental empeorará. Por lo tanto, el fin de la guerra en Ucrania es una cuestión decisiva para el destino de Alemania y de Europa, señaló este señor presidente de la conferencia de Múnich. Así están las cosas, queridos amigos. Imagínense con estos políticos que tenemos en Europa, imposible terminar la guerra. Están deseosos de seguir la guerra y bueno, Zelensky, que es un tonto útil, sacrifica a todo su pueblo, provoca una crisis
financiera, económica, una crisis energética, una crisis demográfica en Ucrania de niveles realmente elevadísimos, pero a él no le importa porque Zelensky también se beneficia de todo esto. Los que están muriendo en el frente son los ciudadanos ucranianos, pero él, como presidente ilegítimo de Ucrania, se llena los bolsillos con el dinero que le manda Europa. Europa se hace de la vista gorda, mira hacia un lado y dice, bueno, ¿qué importa? Que sigan muriendo ucranianos, nosotros seguiremos la guerra. Y bueno, como decíamos, así están las cosas. Otro de los que hoy daba unas declaraciones un poco incendiarias, este señor que está aquí. Un señor que de verdad da hasta risa, el señor Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Nuestra reacción será letal. Así afirmaba este señor secretario general de la OTAN, lamebotas del presidente de los Estados Unidos, el señor Mark Rutte, incluso un señor que ha sido criticado por los propios políticos europeos, por su forma de siempre estar, por supuesto, afirmando y lamiendo botas, como se puede decir, del presidente de los Estados Unidos. Nuestra reacción será letal, así afirma el secretario general de la OTAN. La alianza está preparada para responder a cualquier amenaza. Nuestra reacción será letal, declaró el secretario general de la OTAN en respuesta a una pregunta sobre un posible ataque de Rusia al corredor Suwalki. Bueno, recuerden que el Suwalki es ese corredor que se encuentra pasando entre Rusia y Kaliningrado, donde está también ahí los países bálticos, está Lituania sobre todo, pasa por entre esos países bálticos el corredor de Suwalki que comunica directamente con Kaliningrado, que es un exclave de Rusia. No vamos a reaccionar a cada declaración de Lavrov, señaló también Rutte sobre las garantías de seguridad para Rusia. El secretario general de la OTAN añadió que la alianza tiene intención de no repetir el memorándum de Budapest. Según las evaluaciones de la OTAN, la amenaza de China en el Ártico es real y que en Kosovo la situación se está desarrollando bien. Bueno, imagínense, ¿no? Estos países de la OTAN que han entregado todo su armamento a Ucrania, armamento que ha sido completamente destrozado, destruido. Me imagino que los rusos deben tener mucho miedo de las palabras de Rutte con esta amenaza, mucho miedo de verdad. Y la verdad estoy siendo irónico también, porque ¿qué puede hacer un ejército europeo contra Rusia? Ni Polonia, ni Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido, ninguno de esos países puede hacer frente a Rusia. No voy a mencionar a los países bálticos porque sería ya una burla, pero no pueden hacer nada frente a Rusia. Estos países que han sido derrotados completamente en Ucrania, porque ha sido una guerra de Rusia contra la OTAN en el territorio ucraniano, vamos a tener esto en cuenta y a ser muy claros con esto. La OTAN que ha estado financiando con miles de millones de dólares a Ucrania en armamento, incluso en soldados disfrazados de mercenarios. Y bueno, así están las cosas. Estas son las palabras de este innombrable señor. Bien, ya que hablamos de todos estos términos, hay que hablar un poquito también de lo que está pasando con el tema de las negociaciones. La semana próxima, supuestamente, deben realizarse unas negociaciones en los Estados Unidos. Nuevamente, unas negociaciones para mí, que solo son una mentira, pero bueno, van a seguir negociando. La semana próxima, las delegaciones de los Estados Unidos, de Ucrania y de Rusia. Y bueno, hoy el medio de Financial Times había publicado una noticia que, bueno, ya ha sido respondida por diversos medios y vamos también a hablar de este tema porque tiene que ver con elecciones en Ucrania y referéndum. Vamos a ver. El medio Financial Times hoy publicaba que Ucrania, bajo la presión de los Estados Unidos, está preparando urgentemente un referéndum sobre la paz con Rusia y sobre elecciones presidenciales. Kiev ha comenzado a planificar elecciones presidenciales y un referéndum sobre posibles acuerdos de paz con Rusia. Según la publicación, ambas votaciones podrían tener lugar antes del 15 de mayo. La medida se está tomando bajo presión de la administración estadounidense. El Financial Times afirma que se planean realizar elecciones y un referéndum para el 24 de febrero. ¿Sí? Ojo con esta fecha porque ya han comenzado a desmentir esto en los medios ucranianos. Para el 15 de mayo, Trump quiere no solo elecciones en Ucrania, sino también la implementación de todo el acuerdo de paz, incluida la retirada de las fuerzas armadas ucranianas del Donbass. Al mismo tiempo, todos estos planes podrían verse frustrados si Kiev se niega a retirar sus tropas del Donbass. ¿Qué ustedes creen?
de verdad, ¿ustedes creen de verdad que un señor como Zelensky, acostumbrado a estar en el poder de manera ilegítima, recibiendo miles de millones de dólares, en una posición de verdad envidiable, ¿sí? Al menos envidiable desde ese punto de vista, ¿no? Recibe dinero de Europa, miles de millones de dólares a sus bolsillos, mansiones en el Reino Unido y otros países, cuentas en varios países. O sea, para Zelensky, de verdad, alargar la guerra es lo mejor, ¿no? La mejor vía. Y, por supuesto, realizar elecciones no es una vía, por supuesto, que le guste mucho a este señor. ¿Ustedes creen de verdad que Zelensky aceptaría realizar elecciones y convocar ya apenas en unas 2 semanas a anunciar que se van a realizar elecciones? Pues por supuesto que no. Claro que no le conviene porque por todo lo que hemos dicho anteriormente. Y evidentemente Zelensky va a alargar todo este proceso lo más que pueda y comienzan a decir cualquier tipo de excusas para el tema de las elecciones. Y bueno, imagínense, ¿no? Este señor, por supuesto que va a seguir alargando la guerra y no va a celebrar elecciones porque sabe que va a perder en caso de que se realicen estas elecciones. Rápidamente Zelensky negó, tal y como decimos, por supuesto que no, Zelensky ha negado los informes de los medios sobre su intención de convocar elecciones. El dictador Zelensky ha negado, como dictador al fin, el informe de Financial Times que decía que planea anunciar elecciones presidenciales y referéndums territoriales el 24 de febrero. Según el corresponsal de este medio que se llama Unian, Zelensky hizo este anuncio durante una conferencia de prensa en línea por WhatsApp. En cuanto a las elecciones, la intención de anunciarlas el 24 de febrero es la primera vez que lo oigo. Probablemente lo oí por primera vez por el Financial Times, ahora lo oigo por segunda vez, enfatizaba el dictador. Bueno, el dictador se lo estoy diciendo yo. Siempre he dicho que la cuestión de las elecciones las plantean algunos de los socios de Ucrania. Ucrania nunca las ha planteado, pero sin duda estamos listos para las elecciones. Así que nada de elecciones, pero no fue lo único que dijo Zelensky, sino también que dijo que la guerra podría terminar en unos meses. Esto lo dice solamente para ganarse, por supuesto, la confianza de los Estados Unidos, para no quedar él como el que no quiere negociar, aunque todos sabemos que no quiere negociar, porque no le conviene, ya lo hemos visto. Pues sí, la realidad es que Zelensky afirma que en unos pocos meses la guerra podría terminar. La próxima ronda de conversaciones de paz tendrá lugar la próxima semana en los Estados Unidos si Rusia está de acuerdo. Según él, la cuestión del Donbass sigue sin resolverse. Kiev insiste en que el control de la región debe seguir siendo ucraniano. Y bueno, Zelensky sigue rechazando la idea de crear una zona económica libre como zona de amortiguación en el este del Donbass. Señaló que la administración Trump está a favor de la firma simultánea de todos los documentos para poner fin a la guerra. Además, un posible acuerdo de paz debe ser aprobado por la Rada o sometido a referéndum que no quiere realizar. El alto el fuego, según Zelensky, requerirá control y vigilancia por parte de los Estados Unidos. Pero como pueden ver, queridos amigos, el principal problema que es que Ucrania entregue el Donbass no lo van a hacer. Zelensky está rechazando esta idea y por tanto esto no es más que alargar las negociaciones. Porque si ya de plano y de pronto está diciendo que no van a aceptar la rendición del Donbass, entonces yo me pregunto, ¿para qué van a realizar negociaciones? O sea, yo no entiendo el sentido de reuniones y reuniones si ya Zelensky está diciendo claramente que van a rechazar esta posibilidad. O hay algo que no nos están contando, o Zelensky ante su pueblo está diciendo esto para no ser incinerado posteriormente por los miembros de Azov y los miembros de la Guardia Nacional. Bueno, tal vez tenga miedo de esto Zelensky, porque podría pasar perfectamente. Pero ante el público y ante los ojos de toda Europa y los oídos del mundo, lo que está diciendo es que no va a aceptar ceder el Donbass, por lo tanto la guerra va a continuar. Sin embargo, hoy Bloomberg publicaba un artículo que hablaba también de esto y explicaba que durante la nueva ronda de negociaciones se van a centrar en la cuestión territorial. Vamos a ver qué sale de ahí. Sé que han estado alargando y alargando estas negociaciones, pero supuestamente se van a enfocar en la cuestión territorial, se van a enfocar supuestamente en ver lo del Donbass. Zelensky también señaló que la propuesta estadounidense está en la agenda, o sea, lo de la zona económica libre, pero que ninguna de las partes apoya la idea de una zona económica libre, ni los rusos ni nosotros. Tenemos diferentes puntos de vista y el acuerdo fue el siguiente: volvamos a la próxima reunión con una idea de cómo podría ser, declaró el presidente ucraniano a la prensa. Así que no hay, de verdad, queridos amigos, no se vislumbra
la verdad no se vislumbra ninguna posibilidad de que la guerra se acabe. Zelensky se ha plantado, le conviene seguirse demorando, le conviene seguir alargando las negociaciones. Sabe también que hay elecciones de medio término en los Estados Unidos en noviembre y sabe que cualquier cosa podría pasar después de eso porque, bueno, ya tal vez pierda la mayoría el Partido Republicano y tal vez la presión sobre Ucrania disminuya. Así que está jugando este señor con la vida de miles de personas, no solamente los ciudadanos que están en el frente, sino los que están también sometidos a un invierno muy crudo debido a los apagones, los cortes de electricidad por los ataques de la Federación Rusa. Y la realidad es que varios medios comienzan a hablar también de que, pues, hasta junio o hasta mayo es el plazo que les ha dado los Estados Unidos a Zelensky y a Rusia de manera general para acabar con la guerra. Lo afirmaba la BBC News, expresando que los Estados Unidos han dado a Ucrania y a Rusia un plazo hasta junio para poner fin a la guerra. Pues se declaraba que los Estados Unidos han fijado a Kiev y a Moscú llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en junio. De lo contrario, la administración Trump pretende aumentar la presión sobre ambas partes. Según Zelensky, Washington quiere un calendario claro para todos los pasos y espera resolver el problema a principios de verano. Estados Unidos ha propuesto celebrar la próxima ronda de negociaciones, pues la semana próxima, por primera vez en suelo estadounidense, pues en Abu Dhabi no hubo ningún avance y les aseguro que la próxima semana tampoco va a haber ningún avance. Uno de los miembros de la delegación ucraniana que en el año 2022 participó en las negociaciones, el señor David Arakmia, que estuvo participando en el año 2022, antes de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, torpedeara completamente aquellas negociaciones en Estambul. El señor Arakmia, pues bien, y también líder de la facción Siervos del Pueblo, también confirmaba y dijo en el Parlamento ucraniano que los estadounidenses también, así lo confirmaban, habían expresado su deseo de concluir las conversaciones de paz antes del 15 de mayo, ¿sí? O sea, aproximadamente en unos meses, o sea, estamos en febrero, en unos 3 meses debe concluir todo. Como recordatorio, los medios de comunicación informaron anteriormente que la Casa Blanca insiste en celebrar elecciones presidenciales y un referéndum en Ucrania. Esto ya se ve, o sea, se insiste, elecciones, referéndum, pero Zelensky ni va a hacer elecciones ni va a hacer referéndum porque, repito, no le conviene. No le conviene porque también ya se empiezan a ver protestas importantes en Ucrania, donde la mayoría del pueblo ucraniano quiere ya la paz, como sea que venga. Es decir, si para eso tienen que renunciar al Donbass, que es una salida muy buena para Ucrania, ojo, no es una salida buena para Rusia, es una salida muy buena para Ucrania, porque Rusia todavía le queda territorio de Zaporizhia por conquistar, de Kherson, incluso Odessa, Mykolaiv, Kharkov. Así que terminar la guerra en estas condiciones entregando el Donbass es, digamos, la mejor salida que puede tener Ucrania. Y aún así, ya saben por qué no lo quieren asumir. Pero esta es la realidad. Y bueno, hoy comenzaba a divulgarse una información que llamaba mucho la atención y es que se estaba discutiendo la visita de una delegación ucraniana a Moscú para mantener conversaciones con Putin. Supuestamente se estaba considerando un escenario de negociaciones directas entre la delegación ucraniana y Vladimir Putin en Moscú. Esto lo escribieron fuentes ucranianas. Según se informa, Steve Witkoff y Jared Kushner están dispuestos a actuar como garantes de seguridad. Su avión podría recoger a los negociadores ucranianos en Varsovia y llevarlos a Vnukovo. Después de esto, se espera que se celebren negociaciones directas con la participación de Putin. La participación de Kirill Budanov, detenido en ausencia en Rusia en 2023, sigue siendo dudosa. Bueno, ¿qué decir de esto, queridos amigos? Bueno, la verdad, ahora vamos a ver que varios miembros de la Rada ucraniana y también el propio Zelensky se han negado ante esta posibilidad. Pero es algo que estaba condenado al fracaso desde el inicio. Estoy seguro que una delegación ucraniana no va a visitar Moscú, y mucho menos si en esa delegación está Kirill Budanov, quien ha sido responsable de la muerte mediante actos terroristas de generales rusos, de generales o soldados incluso en el Donbass con actos terroristas, el señor Budanov. Así que, bueno, dudo mucho que esto se pueda dar, aunque ya la Rada ucraniana nos comenzaba a dar las primeras pistas
de esto que se había divulgado, de la visita de una delegación ucraniana a Moscú, pues la Rada ha respondido. Y bueno, la Rada dice que un viaje de este tipo podría ser utilizado por Putin y la propaganda rusa contra nosotros, o sea, contra los ucranianos. La Rada Suprema comentó la idea de enviar una delegación ucraniana a Moscú para mantener conversaciones directas con Putin. El presidente del Comité de Política Exterior y Cooperación Interparlamentaria de la Rada, el señor Oleksandr Mereshko, dijo que no ve ningún sentido en tal viaje, ni desde una perspectiva diplomática, pero tampoco política. En su opinión, un viaje de este tipo podría ser utilizado por Putin y la propaganda rusa contra nosotros, y que además, sabiendo de lo que son capaces los rusos, este es un viaje extremadamente peligroso desde el punto de vista de la seguridad. Si es necesario reunirse con Putin, se puede hacer en un tercer país. No es en absoluto necesario viajar a Moscú, así decía Mereshko, aunque también Zelensky también se pronunciaba y decía que por qué él, aunque este creo que lo hablaba en título personal, por qué Zelensky no puede viajar a Moscú y tampoco a Bielorrusia, y expresaba que no van a haber negociaciones en Moscú ni en Minsk. No puedo ir a Moscú para negociar con Putin. Estamos dispuestos a apoyar las propuestas de Estados Unidos a reunirse en cualquier lugar de América, Europa o un país neutral, cualquier país excepto Rusia y Bielorrusia. Así que así lo decía Zelensky, cerrado el tema. Y bueno, como ya decimos, pues Ucrania va a seguir alargando las negociaciones, un mes más, otro mes más y más meses. Están esperando que lleguen las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Al menos esa fue la orden que le dieron. Hoy incluso el diputado Kostenko decía que las negociaciones para poner fin a la guerra por el momento no son rentables para Ucrania, y claro que no lo son, porque Ucrania está sufriendo unos cortes de electricidad tremendos, porque el pueblo ucraniano está cansado de la guerra y lo saben los ucranianos, por eso lo van a alargar. No hay más que decir, lo van a alargar. Y lo dicen abiertamente, no disimulan nada, es decir, no se quedan con nada. Lo dicen abiertamente. En las circunstancias actuales en que se encuentra Ucrania, no es ventajoso negociar el fin de la guerra con la Federación de Rusia. Y una vez más lo voy a decir. Entonces, ¿para qué son estas negociaciones? Rusia no debería seguir perdiendo el tiempo, tal vez. Hay muchos que dicen que debería darse una oportunidad a la paz. Pero si ya los propios ucranianos están diciendo esto, de que no es ventajoso y que bueno, lo que tienen que hacer es aguantar hasta la primavera, entonces bueno, la delegación ucraniana se enfrenta al problema de no ceder el territorio, la delegación rusa se enfrenta al problema de recuperar esos territorios, lo están diciendo abiertamente. Básicamente no es ventajoso en este momento porque Ucrania está sufriendo bastante. Las negociaciones en este momento son desventajosas para Ucrania. Si aguantamos hasta la primavera, las cosas serán diferentes. Así se burla Ucrania del mundo, de Trump y del mundo. Y bueno, ya casi para terminar, porque es un programa con mucha información, ya casi vamos a terminar, digamos, la parte introductoria, ya nos vamos al mapa. Pero antes de irnos al mapa, pues queríamos decir un par de noticias interesantes, un par de noticias más. La primera de estas tiene que ver con que la Unión Europea está desarrollando una pertenencia parcial y acelerada sin precedentes de Ucrania a la Unión Europea para el año 2027. Bruselas propone hacerlo incluso antes de la finalización de todas las reformas necesarias, es decir, vía expedita, cuando hay países de los Balcanes que hace años que están esperando para ser parte de la Unión Europea. Sin embargo, el beneficiado es Ucrania y la corrupción en Ucrania, un país extremadamente corrupto. Se necesita aceleración para asegurar un acuerdo de paz. Kiev insiste en unirse a la Unión Europea en 2027 para que estas fechas se incluyan en el acuerdo de paz. Imagínense. O sea, Zelensky presionando por todos lados, pero los europeos, en este caso los líderes europeos, los gobernantes europeos, están haciéndole el juego a todo esto. La idea parte de la premisa de que Ucrania recibirá un asiento en la mesa de la Unión Europea y un acceso gradual a derechos y obligaciones, continuando reformas ya en estatus dentro del proceso. Bruselas considera que la intervención temprana de Ucrania reducirá el riesgo de perder la motivación de Kiev y dará tiempo para completar las reformas del sistema judicial, las instituciones y la gobernanza. El proyecto se enfrenta a varios obstáculos. El principal opositor es el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que se opone abiertamente a la adhesión de Ucrania, y también el canciller alemán Merz, que también se opone a una inclusión acelerada de Ucrania en la Unión Europea. Y precisamente Viktor Orbán, ya que mencionan a Viktor Orbán, decía hoy
que este plan de Ucrania de unirse a la Unión Europea en el año 2027 es una declaración de guerra a Hungría. Así lo afirmaba Víctor, expresando también que ha criticado duramente el informe de políticos sobre un posible plan para acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027. Según él, el plan de 5 puntos de Zelensky es una declaración abierta de guerra contra Hungría. Orbán dijo que Bruselas estaba ignorando la posición del pueblo húngaro y buscando remover un gobierno que podría vetar la expansión de la Unión Europea. Acusó a las estructuras europeas de apoyar al partido TSA para garantizar que no haya resistencia a la adhesión de Ucrania, y el primer ministro llamó a los votantes a apoyar a Fidesz en las elecciones de abril, calificando al partido como una garantía de la soberanía húngara. Una vez más, Orbán defendiendo sus intereses, defendiendo los intereses del pueblo húngaro, que es lo que deberían hacer todos los líderes europeos, no solamente Orbán y Fico, sino también los líderes europeos de manera general, Macron, Merz, Starmer, todos deberían hacer esto, pero bueno, no les importa a su pueblo. Y bueno, también finalizaba Orbán diciendo que Ucrania es un enemigo de Hungría porque exige que la Unión Europea deje de importar energía rusa. Sin el suministro energético de Rusia, los costes de vivienda y de servicios públicos para la población húngara aumentarán al menos un 8%, afirmaba Orbán, el primer ministro húngaro, también declarando que si se cumplen las palabras del secretario general de la OTAN sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania, después del final del conflicto, esto significará una guerra entre Occidente y Rusia, aclarando también que Ucrania es un enemigo de Hungría. Y bueno, amigos, con esta parte estamos terminando ya nuestra parte introductoria. Ya nos vamos al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla queremos decirles que no olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Para nosotros siempre es un gusto transmitir para todos ustedes, siempre lo decimos, gracias a todos los que nos apoyan con sus likes, sus comentarios, sus visualizaciones. Un saludo especial a todos los suscriptores de nuestro canal. Por supuesto, saludamos especialmente en este instante a las personas que nos están viendo y sobre todo a los que están participando en este instante en el chat del programa. Muchas gracias a todos por participar, son todos bienvenidos, se pueden sumar incluso aquellos que nos están viendo en este instante y quieren participar en este momento en el chat, lo pueden hacer perfectamente. Un saludo, queridos amigos, a todos ustedes, un saludo especial, por supuesto, a nuestros moderadores que siempre están haciendo un gran trabajo. Saludos a ustedes, nuestros 3 moderadores que, bueno, nos apoyan muchísimo también en cada una de nuestras transmisiones, y no solo eso, sino en el apoyo diario al canal Frente Militar y Geopolítico, que, bueno, como siempre decimos, es un gusto para transmitir para todos ustedes. Recuerden que tenemos un canal de Telegram, donde también publicamos mucha información en tiempo real y al cual se pueden también suscribir. Así que, queridos amigos, después de toda esta información y toda esta parte introductoria, ya nos vamos al campo de batalla, porque tenemos mucha información del campo de batalla, mucha información para compartir con ustedes. Vamos a irnos al campo de batalla, porque hay muchos que les encanta también el tema de los mapas, todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a ir a Sumy, vamos a comenzar en Sumy, y desde Sumy vamos a pasar por Kharkov, Donetsk, Zaporizhia. Desde Sumy hasta Zaporizhia vamos a estar mostrando los avances del ejército ruso y bueno, también los contraataques ucranianos, porque también, como saben, han existido también varios contraataques del ejército ucraniano, aunque todos estos contraataques han fallado estrepitosamente. Comenzamos por Sumy, queridos amigos, nuestro recorrido por todo el campo de batalla, recordándoles que las tropas rusas tienen 3 ejes fundamentales de avance en la región de Sumy. Uno al norte, casi en la frontera con Briansk. Uno al norte, recuerden que siempre decimos, Sumy es un oblast inmenso que tiene frontera con Briansk, con Kursk, conocido por supuesto, y Belgorod. En el caso de casi en la frontera con Briansk, las tropas rusas días anteriores lograron cruzar la frontera y, bueno, también tienen este segundo eje de ataque, que es el más importante, y un tercero un poco más al sur, que es el que hemos mencionado en días anteriores, donde las tropas rusas cruzaron la frontera hacia Ryazne. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta.
Ahora, con respecto a este, que es el eje de ataque más importante, que fue el que Rusia logró asegurar luego de la caída, luego de la expulsión del ejército ucraniano, cuando las tropas rusas lo expulsaron de Kursk. En este eje, después de mucho tiempo donde no teníamos informaciones de los avances del ejército ruso, hoy se han comenzado a reportar informaciones interesantes de los avances del ejército ruso en la dirección Sumy. Y cuando digo Sumy es esta dirección que básicamente las tropas rusas están tratando de hacer algo como esto, es decir, atravesar Novosibirsk, llegar a la zona boscosa y, bueno, una vez liberado el duro escollo del bosque, del denso bosque, avanzar hacia Sumy. Sería una operación bien arriesgada, pero en cualquier caso, si no lo logra el ejército ruso, avanzar hasta la propia ciudad de Sumy, pues necesariamente muchas tropas ucranianas tendrán que venir aquí a defender estas posiciones. Y esto es lo que ha pasado, queridos amigos, en las últimas horas. Repito, las tropas rusas han logrado avanzar y han logrado asegurar esta zona que está aquí, avanzando hacia la localidad de Novosibirsk. Novosibirsk es esta localidad que está aquí, asegurando parte de la zona boscosa en una zona donde hacía mucho tiempo no teníamos informaciones de avance. Aquí están presentes tropas ucranianas como la 101 Brigada de Defensa, la 36 Brigada de Marines, el batallón número 501 de Marina también, el batallón número 54 de reconocimiento y la primera brigada de tanques. Aunque los drones rusos los están castigando considerablemente con estos ataques que estamos viendo en nuestro programa, bueno, en este video quise decir. Y bueno, aquí vemos cómo son atacados y bueno, ya saben que esa granada lanzada por el dron FPV alcanzó a esos soldados ucranianos. No podemos poner el video completo. Lo que les quiero mostrar es que la actividad en Sumy sigue. Miren la nieve cómo está. La actividad en Sumy sigue, aunque no se mencione mucho, la actividad sigue y aquí están los rusos atacando las posiciones ucranianas en este inmenso oblast que poco a poco Rusia sigue ganando posiciones en esta dirección. Esto en cuanto a la región de Sumy, pero también no tenemos tanta información hoy de Kharkov, en realidad no como otras oportunidades. Solo recordarles que el ejército ruso trata de avanzar en la región de Kharkov en varios ejes. El eje de Volchansk hacia el sur, hacia Veliko-Lodyazh, el eje de Liksi, que es el más demorado sin duda alguna, y el que todos quisieran ya que Rusia avanzara, que es hacia donde el más cercano hacia la propia ciudad de Kharkov. Tenemos este eje, el de Ditiarne, en esta dirección, donde las tropas rusas cruzaron la frontera días anteriores. Y tenemos también, por supuesto, el eje de Podoli, Kaknie, Kolodiazne, que es donde Rusia estableció esta cabeza de puente en dirección Veliki Burluk. No han avanzado más allá de eso. Aunque también se mencionan, por supuesto, las batallas por Kupiansk, que la hemos mencionado en múltiples oportunidades, y lo que está pasando también al sur. Todo eso en torno a la región de Kharkov, aunque hoy no hemos tenido informaciones de lo que está ocurriendo directamente en la región, al menos desde el punto de vista de los avances, aunque el grupo de tropas del norte, el grupo Sever, nos muestra imágenes también de cómo están castigando a la logística ucraniana. Mostramos todos estos videos para que aquellos que todavía tienen en la mente esto de que Rusia, porque ya no tiene acceso a Starlink, no están pudiendo utilizar drones, supuestamente, ¿no? Según informan los medios occidentales, y que el mando y el control de Rusia está detenido, pues esto no es verdad. Las tropas rusas sí están utilizando los drones, y aunque es cierto que ha existido una pequeña, digamos, disminución, ¿no?, de algunos ataques por problemas de la comunicación en aquellos lugares donde se está utilizando más Starlink, eso no quiere decir que Rusia no tenga sus propias condiciones. Lo cierto es que mientras todo esto ocurre, los Krasnopol y la artillería rusa sigue golpeando a las posiciones ucranianas en todas estas zonas. Y aquí bien pueden ver cómo el Krasnopol golpea esta posición ucraniana. Ahí lo pueden ver, todo esto ocurriendo precisamente en la región de Kharkov. Aunque lo más interesante de Kharkov es que se ha dado la declaración de que la central eléctrica número 5, ubicada en Kharkov, ha dejado de funcionar completamente por los ataques realizados por Rusia en los últimos días. Con respecto a Kupiansk, siguen las batallas por Kupiansk. Lo hemos dicho varias veces, hay una zona bien grande en Kupiansk que está en tierra de nadie. Una parte de la ciudad está controlada por Ucrania, otra parte de la ciudad está siendo controlada por Rusia, y otra parte de la ciudad está en una zona gris. Así que digamos que Kupiansk, la batalla por Kupiansk, se extiende, y donde Rusia sí logró avanzar en los últimos días fue justo aquí, en esta zona que está aquí,
donde el ejército ruso realizó un avance hacia la localidad de Novoosionove, que lo habíamos mencionado también en nuestro canal como parte de las actualizaciones que hacemos diariamente. Más al oeste, las tropas rusas siguen bombardeando con la FAB, que siguen causando estragos, y también con los drones FPV, sobre todo la logística ucraniana. Aquí es donde están cayendo las FAB fundamentalmente, también la artillería está sonando, y aquí, como pueden ver, otro grupo de soldados ucranianos, fue eliminado, ¿no?, en esa dirección. De aquí, de la región de Kharkov, entonces nos vamos a mover a lo que está ocurriendo, por supuesto, en la región de Donetsk. Vamos a comenzar por el norte. Recuerden que Limán, no podemos olvidar Limán, se está desarrollando la tercera batalla por la ciudad de Limán. ¿Por qué la tercera batalla? Bueno, recordemos, primera batalla, febrero-marzo del año 2022, las tropas rusas expulsan al ejército ucraniano de la ciudad de Limán. Octubre de ese mismo año, las tropas ucranianas contraatacan y son las tropas rusas las que tienen que retirarse de la ciudad de Limán. Finales del año 2025 e inicios del año 2026, las tropas rusas están contraatacando y están expulsando poco a poco al ejército ucraniano de la ciudad de Limán. Días anteriores mostramos cómo una gran cantidad de tropas ucranianas habían sido rodeadas justo aquí en este saliente y cómo las tropas rusas ya han entrado por todas las zonas de Limán. Al norte, fundamentalmente, que era la que faltaba. Al este, donde hay presencia rusa fácil, están dominando, no fácil, pero están dominando el este de Ucrania, y el sur, ¿sí?, fundamentalmente. Ahora, ¿cuál es la importancia de la ciudad de Limán, más allá de lo que representaría, desde el punto de vista simbólico, capturar la ciudad en la tercera batalla y que Rusia regrese a Limán? Bueno, importante aquí tener en cuenta de que si cae Limán, las tropas rusas avanzarán hacia Sloviansk, esto es importante, pero también muchos mencionan que las tropas rusas podrían avanzar incluso hacia Izium. Esto me parece más difícil. La operación hacia Sloviansk, claro que sí, porque está en plena consonancia con lo que está pasando un poco más en dirección Siversk, que ya lo vamos a mencionar. Pero en cualquier caso, recuerden que si las tropas rusas presionan un poco más a Ucrania y dominan, incluso llegan a controlar más allá de la mitad de la ciudad, no tendrían que luchar mucho más, porque Ucrania se va a retirar. Recuerden lo que siempre decimos, Limán tiene una desventaja, y es que tiene a sus espaldas este río, que es el río Siversky Donetsk, donde ya todos los cruces han sido destruidos y Ucrania no puede esperar hasta el último momento para retirarse de la ciudad. Mientras tanto, los combates siguen y nosotros nos movemos entonces hacia la línea de precisamente Sloviansk y Kramatorsk. Cuando nosotros mencionamos la batalla de Bakhmut, y por cierto, los invito a que vean nuevamente la batalla de Bakhmut en nuestro canal, bueno, aquellos que no lo han podido ver, porque hay muchos que sí lo han podido ver. Es un documental que expresa básicamente de manera cronológica y además con mapa animado todo lo que tuvo que hacer Rusia para capturar Bakhmut con la PMC Wagner, los asaltos desde Soledar, la captura de Soledar en primer lugar, Yakovlivka. Se mencionan todas estas localidades que ven aquí: Yakovlivka, Soledar, Paraskovivka, Kromove, Bakhmut, Opikne, todas, Zaiseve también, Klishivka. Bueno, todas esas localidades están en el documental que hicimos. Lo pueden ver, aquellos que no lo han visto, lo estamos dejando en la descripción de nuestro canal y lo pueden ver también en la pantalla final que vamos a dejar para que puedan ver este documental que, según los comentarios, a muchos les ha gustado. Y repito, no es el único que vamos a hacer. Vamos a hacer también, por supuesto, estamos ya elaborando próximos documentales que tienen que ver con las batallas por Mariupol, las batallas por Ugledar, muy importante, el Pokrovsk, no podemos dejar de mencionar Chasiv Yar y muchas otras, Torex, pero principalmente ahora tenemos que enfocarnos en Mariupol, Ugledar y Pokrovsk en ese orden. Pero bueno, vamos a regresar aquí. Mencionamos Bakhmut, ¿por qué? Porque cuando se realiza la batalla por Bakhmut, cuando esa batalla comienza, las tropas rusas, que no eran Wagner, en este caso Wagner, tenía que era el encargado de atraer a las fuerzas ucranianas hacia Bakhmut, y la otra parte del ejército ruso, la misión que tenía era avanzar desde Siversk. Esto no se logró. O sea, si bien se logró capturar Bakhmut, las tropas rusas no pudieron tomar Siversk. Siversk vino a caer básicamente, como todos saben, a finales del año 2025. Pero ¿por qué era tan importante Siversk? Al mismo tiempo que pasaba lo de Bakhmut, ¿por qué era tan importante que Siversk cayera? Pues precisamente por lo que está pasando ahora, por lo que está sucediendo en este instante. Las tropas rusas, miren cómo avanzan
hacia la línea defensiva más fortificada de toda Ucrania, la línea defensiva de Resnikovka, Kaleniki y Raya Alexandrivka. Esta línea defensiva ya comienza a ser aceptada poco a poco por las tropas rusas, porque en los últimos días hemos visto cómo las tropas rusas están descendiendo desde el oeste de Siversk, han avanzado a pasos agigantados, están descendiendo desde las colinas de Sakigne, al sur de Sakigne, avanzan hacia Krivaluka y avanzan también en todas estas direcciones, en una zona donde el ejército ucraniano ya se ha retirado y se ha replegado justamente hasta la línea defensiva. Aquí en esta línea defensiva es donde está el ejército ucraniano. Y esa línea defensiva está comenzando a ser bombardeada diariamente por las tropas rusas, una tras otra. Las fortificaciones del ejército ucraniano están siendo bombardeadas por las tropas rusas un día tras otro, con estas, de esta manera que le están cayendo las granadas desde los drones FPV y las lancetas rusas que también están bombardeando y castigando a las posiciones del ejército ucraniano en todas estas direcciones. Así lo pueden ver ustedes en estas imágenes que les estamos tratando de mostrar en este video. Ahora, mientras todo eso ocurre y mientras las tropas rusas avanzan desde el eje de Siversk, ya finalmente Siversk que cayó en el año 2025 a finales, Siversk, las tropas rusas avanzan desde Sakigne hacia esta línea. Mientras todo eso ocurre, también las tropas rusas están avanzando hacia la dirección Kramatorsk. Recuerden que el objetivo aquí es avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk. Yo creo que en este año, 2026, si Ucrania no entrega el Donbass y no entrega estas ciudades por vías diplomáticas, Rusia llegará de cualquier manera a ambas ciudades. Y lo están logrando. A pesar de lo que dicen muchos medios, de que Rusia está estancada, de que el ejército ruso no está avanzando, no es cierto. Escúchenme, queridos amigos, no es cierto. Y aquí traemos también varias zonas grises, pero que tienen que ver con lo que medios como Zorilla Maps y otros medios han estado mostrando en los últimos días. Y es que las tropas rusas siguen avanzando hacia Kramatorsk, por ejemplo, a pesar de la nieve, avanzando al sur de Nikiforivka, en esta dirección, como pueden ver. También han avanzado al norte de Privilia y Koluvivka, en este punto. También han avanzado las tropas rusas. Esto es importante tenerlo en cuenta. No pueden creer todo lo que dicen estos medios que tratan de desacreditar a Rusia y decir que Rusia no está avanzando, que Stalin ha colapsado al ejército ruso. No es cierto. Al norte de Minkivka también las tropas rusas están avanzando. Siempre decimos que sí ha tenido un impacto, evidentemente, lo de Starlink, pero Rusia tiene, por supuesto, sus propias formas para seguir estableciendo la comunicación entre el mando y los soldados, operaciones de mando y control. Y, por supuesto, el avance al norte de Novomarkove, que es uno de los más importantes, y que, como decíamos hoy en nuestro video matutino, pues las tropas rusas con este avance al norte de Novomarkove, en la dirección Kramatorsk, se están acercando cada vez más a la propia ciudad de Kramatorsk. ¿Quién lo iba a decir? Rusia está prácticamente a las puertas de Kramatorsk, ¿sí? 12 kilómetros apenas separan a las tropas rusas de la ciudad de Kramatorsk en este momento. Así que poco a poco las tropas rusas se van acercando a las dos grandes ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Recuerden que Sloviansk y Kramatorsk fue aquí donde comenzó la rebelión de los ciudadanos ucranianos contra la Junta de Kiev en el año 2014. Una ciudad de 150.000 habitantes en el caso de Sloviansk, 100.000 habitantes Kramatorsk, 250.000 habitantes ambas ciudades, dos grandes ciudades, y hacia allá se están dirigiendo las tropas rusas. Desde Kramatorsk y Sloviansk nos vamos a ir entonces al corazón del Donbass, donde las tropas rusas también están avanzando en las últimas horas. Se reportan avances en la zona de Chervone, bien al oeste de la recién liberada Chasiv Yar, que también se menciona en el documental de Bakhmut, para que lo puedan ver después, incluso lo pueden ver después de este programa, si no están cansados, aunque este programa de hoy ha salido un poco tarde. Pero bueno, aquí está Chervone y las tropas rusas en las últimas horas han avanzado al oeste de Chervone. Esta es una información que transmitíamos también hoy en nuestro programa matutino, que era publicada precisamente por varios de los medios que citamos a diario. El avance sobre Chervone y sobre todo el avance hacia el interior de la propia ciudad de Konstantinovka, que, como hemos dicho, en este momento Rusia combate en tres ciudades: Kupiansk, Liman, Konstantinovka. La más grande
la más importante, sin duda alguna, la ciudad de Konstantinovka, conocida como el corazón del Donbass. Las tropas rusas están luchando ferozmente aquí para poder aplicar las tácticas brownianas. Y bueno, en este punto, a la información que nos traían de Chervone, también se sumaban las informaciones sobre los avances sobre la propia ciudad de Konstantinovka, como ya les hemos venido pues mostrando con estos mapas durante todo el día de hoy, también en nuestro canal de Telegram. Mientras eso ocurre, y en toda negación de todo lo que dicen estos medios de que los drones rusos no pueden operar, bueno, las tropas rusas siguen atacando con los drones FPV a toda la logística ucraniana, como pueden observar ustedes aquí. Y bueno, pues esto demuestra que siguen los drones rusos operando 24/7. Ahí están las posiciones ucranianas que están siendo atacadas. Y bueno, poco a poco las tropas rusas, de manera muy gradual y en condiciones climáticas realmente adversas, muy adversas y muy difíciles, el ejército ruso está logrando poco a poco el objetivo de avanzar sobre el corazón del Donbass, la ciudad de Konstantinovka. Y bueno, como parte de la maniobra para poder también rodear la ciudad mientras todo esto ocurre, recuerden que las tropas rusas tratan poco a poco de rodear también la ciudad, avanzando también desde el norte de la ciudad con estas maniobras que ya hemos mencionado. Pues también los drones FPV están atacando a los soldados ucranianos, como pueden ver aquí, ¿sí? Muchos que se burlaban de los rusos con palas y todo esto. Aquí pueden ver los soldados ucranianos que están siendo alcanzados por los ataques de los drones rusos que no dan tregua. Eso en cuanto a la zona de Konstantinovka. De aquí nos vamos a la zona más al oeste de Pokrovsk y Mirnograd, las dos ciudades liberadas. Queridos amigos, pueden creerlo, Ucrania todavía en sus mapas, en medio Deep State, no reconoce todavía que Pokrovsk y Mirnograd han caído. O han sido liberadas, que es como les gusta también llamarlos a los amigos de nuestro canal. Todos los mapas neutrales, para no decir los prorrusos, evidentemente que los prorrusos van a colocar a Pokrovsk y Mirnograd como ciudades bajo control ruso. Pero todos los medios neutrales que nosotros citamos y que pueden encontrar por ahí, fuentes abiertas, que incluso publican en idioma inglés, reconocen que Pokrovsk y Mirnograd hace mucho tiempo están bajo control ruso, pero Ucrania aún no lo reconoce. Lo que no entiendo es cómo Ucrania no reconoce eso. Sin embargo, las tropas rusas, a pesar de que Ucrania no reconoce eso, pues las tropas rusas siguen avanzando y ellos mismos han reconocido que las tropas rusas están avanzando hacia Krychino. Increíble pero cierto, el medio Deep State ha mostrado que las tropas rusas han avanzado hacia Krychino, pero no dan todavía a Pokrovsk como parte de la federación, como parte conquistada por Rusia. Es decir, colocan todo esto como una zona gris. Sin embargo, otros medios sí coinciden en que Pokrovsk ha caído bajo control ruso y demuestran, confirman que las tropas rusas avanzan en Krychino, pero no cometen la ridiculez del medio Deep State de poner todo en una zona gris. Es una cosa totalmente sin sentido, pero bueno, nosotros sí vamos a actualizar el mapa. Las tropas rusas que están avanzando sobre Krychino, en este punto el ejército ruso se abre paso en esta dirección, según lo que están comentando todos estos medios. Esta es la situación aparentemente de lo que está pasando en esta dirección. Recuerden que en este punto lo que pretende hacer el ejército ruso, por supuesto, en primer lugar, avanzar hacia las fronteras occidentales de la región de Donetsk, pero también apoyar a las tropas rusas que están tratando de avanzar en la dirección de Dobropilia, que es un eje también importantísimo, hacia donde el ejército ruso también está tratando de llevar hacia las fronteras de la Federación, en este caso de la República Popular de Donetsk, y bueno, dicho y sea de paso, las fronteras de la Federación Rusa, porque Donetsk es parte de Rusia. Y bueno, llegamos a una zona donde se están produciendo contraataques del ejército ucraniano. Nos vamos a ir hacia la región de Zaporizhia, donde se ha hablado mucho, pero mucho de los contraataques ucranianos. Se ha mencionado muchísimo que esto es una gran contraofensiva ucraniana, que Ucrania va a retomar todo lo que ha perdido en la zona al norte de Juliapole. Pues nada que ver, nada más alejado de la realidad, queridos amigos, porque sí, si bien es cierto que Ucrania ha tomado partes o ha retomado partes en este contraataque de la localidad de Chernobate, y si bien es cierto que incluso hoy, incluso antes de empezar el programa, se reportaban que Ucrania estaba contraatacando al norte de Vishneve, al norte de Orestopil, nada más alejado de la realidad. Sí, es cierto que han recuperado algunas pequeñas zonas, pero también es cierto que el ejército ruso les está respondiendo de manera feroz. Y bueno, la realidad es que se están dando fuertes combates en este momento, es lo que les podemos decir, al menos en esta zona donde han contraatacado, aunque no es la única.
Y bueno, Ternobate, parte de Ternobate ha sido reconquistada por Ucrania o recapturada, parte de Pidorozhye y Kozikseve también, pero no más allá de todo eso. Y como decíamos hoy en la mañana, mientras Ucrania hace todo eso, las tropas rusas también hacen lo suyo y tratan de avanzar sobre el eje de Orikhiv. Hoy incluso algunos medios reportaban los avances rusos en esta dirección, que es la dirección de Luhansk, esta localidad que está aquí, donde al norte de esa localidad las tropas rusas habían logrado avanzar también. Es decir, mientras Ucrania está contraatacando, Rusia le devuelve el golpe y dice, bueno, ustedes contraataquen en Ternobate, que nosotros le vamos, sigan perdiendo fuerzas ahí en Ternobate, que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo decía hoy que era como un intercambio de golpes entre dos boxeadores. Y sí, las tropas rusas están avanzando en Luhansk, en esta dirección, acercándose fundamentalmente a la localidad de Orikhiv. Recuerden que las tropas rusas están presentes en Malatovmachka, están presentes en Novodanilivka y están presentes en Novoandrivka, ¿sí? Con el objetivo, todos estos movimientos, de avanzar sobre Orikhiv. Orikhiv, que por cierto, está siendo bombardeada ya con bombas FAB de manera feroz por las tropas rusas, algo que también divulgábamos hoy. En estas imágenes lo pueden ver, las tropas rusas están bombardeando de manera feroz a el ejército ucraniano en Orikhiv. Este es el preámbulo de un asalto a la ciudad. Y bueno, la otra zona donde Ucrania ha contraatacado tiene que ver con lo que está sucediendo aquí, en la zona de Lukianivsk, donde sí se reporta que el ejército ucraniano habría capturado la zona norte de Lukianivsk, que estaba bajo control del ejército ruso. Esto sí está confirmado. El ejército ucraniano pudo en este momento hacer algo como esto. Esto sí fue confirmado durante la mañana de hoy, aunque también fue confirmado que a la información que nos traía Diken en este punto se sumaba esta información al norte de Stepnogorsk, donde mientras Ucrania, por un lado, repito, como un intercambio de golpes en el boxeo, mientras Ucrania entraba en Lubiansk, las tropas rusas respondían y tomaban el norte de Stepnogorsk, que quedaba bajo control del ejército ruso. Es decir, de verdad, muy fuerte lo que está sucediendo en este momento en esta zona del frente. Y recuerden que las tropas rusas poco a poco se van acercando a la ciudad capital, que es la capital del Oblast, en este caso Zaporizhia. Poco a poco se van acercando. Y bueno, no tenemos informaciones de lo que está pasando en Kherson y en Odessa. Con esta información, queridos amigos, ahora sí estamos terminando nuestro programa en directo de hoy, aunque como siempre decimos, es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su atención. Gracias a todos los que han participado. Gracias a todos los que están en este momento en el chat, que han estado participando. Gracias a todos, gracias a los que nos ven y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.